Muy buenas tardes. Compartir con nosotros palabras, ¿verdad? Y bueno, la idea es que cada 8 días estamos viendo algunos videos de ustedes que mandan gracias a Dios y también que nos animan para poder seguir adelante. Y gracias a Dios por ello, hermanos, por lo que el Señor nos permite. Y quiero invitar, por favor, a que abramos nuestras Biblias en capítulo 4. Una vez más, Santiago capítulo 4. Que podamos leer del versículo al versículo 17. Ya aprendí esto de aquí, ¿eh? Bien, hermanos, pues como les comentaba, les invito a que abramos nuestras Biblias en Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, ahí donde tuvimos la lectura que nos dirigió al inicio nuestro hermano Víctor, muy bien por esa lectura, y vamos a leerlo, hermanos, nuevamente. Vamos a estar basando nuestro mensaje, el tema de esta noche, de esta tarde, en este pasaje. Santiago capítulo 4 del versículo 13 al versículo 17. ¿Sí? Santiago 4, 13 al 17, y quiero invitarles a que lo lean conmigo. Dice así: Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sepáis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Permítanme hacer una lectura nuevamente de este pasaje. Ahora a mí, si me siguen con sus vistas, dice así: Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En esta porción, hermanos, podemos encontrar 4 realidades, y ante ellas 4 acciones que son importantes que nosotros tomemos en cuanto a esas 4 realidades. Y es sobre lo que vamos a estar estudiando, hermanos, en esta tarde,
Pero quiero invitarles a que antes hagamos una oración y pongamos en las manos de nuestro Dios este tiempo. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias por tu palabra, por lo que nos enseñas a través de ella, Señor. Por todo lo que, cada una de esas porciones que tú utilizas para redarguirnos, para desafiarnos, para alentarnos, para fortalecernos, consolarnos. En verdad que es una bendición contar con ella. Y Señor, queremos pedirte ante esta oportunidad que tenemos de meditar en ella, que tú nos ayudes, Señor, para podernos concentrar. Que tu Santo Espíritu abra nuestro entendimiento, que los propósitos, Señor, de este mensaje se puedan cumplir y que ante estas 4 realidades nosotros tomemos la decisión de ponernos en acción de acuerdo a ello, Señor, a lo que vamos a estar estudiando, que podamos llevarlas a la práctica en nuestra vida. Te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Como les decía, hermanos, pues hay 4 realidades, pero también hay 4 acciones que debemos tomar en cuanto a esto, en cuanto a nuestra vida. De hecho, el título del mensaje es 4 realidades, 4 acciones en cuanto a nuestra vida. Y la primera realidad la encontramos en el versículo 13 y en el versículo 14, en la primera parte, que nos dice lo siguiente. 13 y 14 dice: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Aquí está la primera realidad, al principio del versículo 4, en relación a lo que está diciendo en el 14, dice, cuando no sabéis lo que será mañana. Y la primera realidad que podemos ver aquí es que el mañana es incierto. El mañana es incierto. No sabemos lo que será mañana. Es por eso, hermanos, que ante esa realidad es necesario que nos enfoquemos. Es importante que nos enfoquemos. Y ese es nuestro primer punto. El mañana es incierto. Enfoquémonos. Enfoquémonos. Una tentación muy común es vivir en el pasado, en lo que sucedió, logramos en lo que se dio. Sin embargo, el pasado ya fue, ya se dio, ya pasó. No podemos quedarnos en él. No podemos, porque la vida continúa. Otra tentación es vivir en el futuro. Sin embargo, el futuro aún no ha sido. Y es que aunque para el cristiano no todo el futuro es incierto, porque Dios nos habla y nos muestra en su palabra lo que nos espera en el futuro. De hecho, en la mañana hablamos qué bendición es cuando podamos estar en la presencia de nuestro Dios, que nos habla de ese futuro. Estos cantos que entonábamos nos hablan del futuro glorioso de nuestro Señor Jesucristo cuando venga, de su venida gloriosa. El futuro para el cristiano no es todo incierto. Sin embargo, hermanos, lo que será mañana sí sigue siendo un misterio. No sabemos lo que será mañana, por lo que lo único que nos queda es el presente, es el hoy. De ahí que es necesario soltar el pasado, bajarnos de nuestra nube de sueños y planes, que no está mal eso, pero el problema es que nos enfocamos en ellos solamente y enfocarnos en el presente. Es lo que le pasaba a estos hombres. Hoy y mañana, ¿verdad? Y dice, mañana iremos a tal ciudad y traficaremos y ganaremos, ¿verdad? Estaban haciendo planes de lo que iba a suceder, disponiendo del futuro, y la palabra de Dios hace que nos pongamos con los pies en la tierra, que nos enfoquemos y nos dice, hey, hay una realidad, no sabes lo que será mañana. No sabemos lo que será mañana. El mañana sigue siendo un misterio, por lo que es necesario, hermanos, que nos enfoquemos en el presente. El futuro es incierto, así que enfoquémonos en el presente, haciendo lo que tenemos que hacer hoy, no en el mañana. Claro que es bueno planear. Claro que es bueno, ¿verdad? Sin embargo, el problema es cuando nosotros nos enfocamos y disponemos y nos jactamos del futuro, como si lo tuviéramos, y dejamos de hacer lo que tenemos que hacer en el presente. Eso es un problema,
Cuando disponemos, ¿y cuándo disponemos del futuro, hermanos? Cuando lo dejamos para después. Es por eso que es necesario que nos enfoquemos. Santiago nos lo dice, no sabes lo que será mañana. Cuando no sabes qué es lo que va a suceder mañana, no sabes qué dará de sí el día, como nuestro Señor Jesucristo también lo dijo. No dejemos para mañana lo que tenemos que hacer hoy, lo que es necesario que hagamos en el presente. Y es que a fin de prepararnos para lo que vendrá mañana, es necesario enfocarnos en lo que tenemos que hacer hoy. ¿Cómo es que vamos construyendo, verdad, el futuro? El futuro, ¿cómo es que se va construyendo? ¿De qué depende? Depende de nuestro presente. Depende de lo que hagamos hoy. Y es importante que nos preparemos en el presente para lo que ha de venir mañana, que no sabemos qué ha de ser. Sin embargo, es importante que nos preparemos. Y para eso la palabra de Dios nos da un muy buen ejemplo. Ahí en Proverbios capítulo 6, versículos 6 al 11. Proverbios 6 al 11. Dice la palabra de nuestro Dios. Ese ejemplo, ¿verdad? Tan hermoso y de admirarse, ¿verdad? Es un ejemplo de admiración. Es el ejemplo de las hormigas. Qué tremendo, cómo trabajan las hormigas. Pero ¿qué es lo que hacen las hormigas? Las hormigas trabajan en el presente, preparándose para el mañana, preparándose para el futuro, para lo que ha de venir. Dice la palabra de Dios del versículo 6 al versículo 11 y nos invita a mirar, nos invita a observar este ejemplo. Dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. ¿Qué hacen las hormigas? Preparan su comida cuando es necesario prepararlo, cuando es tiempo de hacerlo, a fin de que en el tiempo de la siega, en el mañana, cuando no haya, ellos puedan tener porque lo han recogido, porque lo han segado, porque lo han cosechado. Hermanos, no, la realidad es que no sabemos lo que será mañana. Es por eso que es necesario que nos enfoquemos en el presente y que hagamos lo que es necesario hacer hoy. Soltemos el pasado y dejemos el futuro en las manos de Dios, como vamos a estar hablando, y que nos enfoquemos en el presente. Hermanos, el futuro es incierto. Enfoquémonos en el presente, sin afanarnos por el mañana. Vivamos un día a la vez. Nosotros muchas veces queremos estar viviendo los días que han de venir cuando no han venido, cuando no han llegado, y nos afanamos por ello. Cuando la palabra de Dios nos dice, nuestro Señor Jesucristo, que no nos afanemos, que vivamos un día a la vez, que nos enfoquemos en hacer lo que tenemos que hacer hoy, en nuestro presente. ¿Qué dice, por favor, ahí en Mateo 6, versículo 33 y 34? Mateo 6, 33 y 34. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos. En el versículo 31 nos dice, no os afanéis, pues, y sigue hablando. Y luego dice en el 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Fíjense en los tiempos. Dice, no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, verdad? Hablando, ¿qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Hablando de lo que va a suceder. Y dice el Señor, no, enfoquémonos en nuestro presente, en lo que necesitamos hacer en este momento. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Han de venir, se han de dar. Dios no nos va a dejar. Pero es necesario que eso quede en las manos de Dios y nosotros nos enfoquemos en el presente. Dice ahí en el versículo 34, así que no os afanéis por el día de mañana. Nos afanamos por el mañana. No nos afanemos, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Enfoquémonos en el hoy.
Hermanos, la vida, el mañana es incierto. Enfoquémonos, hermanos, sin afanarnos por el mañana. Vivamos un día a la vez. No podemos disponer del mañana, puesto que no podemos asegurar que mañana viviremos. ¿O sí? No lo podemos asegurar. No sabemos lo que será mañana. Así que no nos jactemos como si ya lo tuviéramos en nuestra bolsa y que pudiéramos disponer de él. No lo hagamos. Eso es algo que la palabra de Dios nos exhorta a no hacer, porque esa es nuestra tendencia. Jactarnos. Dice ahí en Proverbios, capítulo 27, por favor, Proverbios 27, en el versículo 1, nos dice lo siguiente. Dice la palabra de Dios, dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. No nos jactemos del día de mañana. Lo mismo que ahí en Santiago 4:16 nos habla de que esa jactancia es mala. Dice ahí en el versículo 16, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Mañana iremos y haremos esto y aquello, ¿verdad? Y así va a ser, lo voy a hacer. No nos jactemos. Eso es algo, es una jactancia que está motivada por el orgullo. No depende de nosotros, depende de nuestro Dios. Como vamos a estar viendo, si el Señor quiere, así es, primeramente el Señor, si Dios nos lo permite. Pero no nos jactemos, hermanos, no sabemos lo que será mañana. El futuro es incierto. Este es uno de nuestros errores más comunes como seres humanos. Hacemos planes, dejamos las cosas para después. Muchas veces llegamos a ser los hombres y las mujeres del mañana, ¿cierto? Mañana y después y lo otro. No sabemos lo que será mañana. Es necesario hacer las cosas cuando las necesitamos hacer. Pero muchas veces, hermanos, cometemos este error. Hacemos planes, dejamos las cosas para después y gastamos sin saber lo que será mañana. Y entonces muchas veces metemos en problemas. Muchas veces las cosas se complican. No sabemos lo que será mañana. Ahora tampoco se trata de que vivamos tan relajados que no hagamos las cosas. No, es importante enfocarnos en nuestro presente. Es importante tener un objetivo, ¿cierto? Pero es importante que nos enfoquemos en el presente, en el tiempo que tenemos, en la vida que Dios nos está permitiendo hoy y que hagamos cada una de esas cosas necesarias para que nuestro futuro pueda ser mejor si el Señor nos lo permite. Que podamos crecer, que podamos mejorar, que podamos avanzar, que las cosas se pueden dar. Hermanos, la primera realidad es el mañana es incierto. Enfoquémonos en el presente, en lo que es necesario hacer hoy. Y dejemos el futuro en las manos de nuestro Dios. Enfoquémonos, hermanos. 4 realidades, 4 acciones en cuanto a nuestra vida. Número 2, hermanos, vamos ahí al versículo 14, porque ahí encontramos otra realidad. Santiago 4:14 nos dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Dice Santiago de una manera práctica, nos dice, a ver, reflexionemos. ¿Qué es nuestra vida? ¿Con qué podemos comparar la vida humana? Y dice Santiago, lo compara con la neblina. Allá en la de donde somos, ¿verdad? De la Sierra de Puebla, bueno, mi papá y yo, ¿verdad? Somos ahí donde nací, en Huauchinango, Puebla. Los que conocen, en ciertas temporadas la neblina en este tiempo de lluvias llega a ser muy densa. La niebla, de tal manera que de aquí a unos metros no se ve nada, no se distingue lo que hay, pero puede estar así la niebla de densa, ¿verdad? Que no se puede dar, y así como está, se desvanece. Hoy está y mañana ya no está, o al rato ya no está. Y eso es lo que dice Santiago, porque ¿qué es vuestra vida? Dice que es como neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y esta es otra realidad ante la cual nosotros también necesitamos accionarnos. Y es, hermanos, la vida es pasajera. La vida es pasajera. Hoy estamos y mañana quién sabe. Por lo tanto, es necesario que nos activemos. Que nos activemos enfocándonos en el presente, como ya lo veíamos. Moisés dice, hermanos, ahí en el Salmo 90, que nuestros días son como un pensamiento.
Pronto pasan y volamos. Ahí en el Salmo 90, 9 y 10. Vamos a leerlos, hermanos. Salmo 90, versículo 9 y 10. Lo compara, reflexionando en cuanto a la vida. Moisés, que escribe este salmo, hermanos, lo compara como un pensamiento que se da en un momento, pero después pasa y ya no está más. Salmo 90, versículo 9 y 10. Dice la palabra de nuestro Dios, por favor, si me ayudan. Dice, los días de nuestra edad, 9 y 10. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Así de pasajera es la vida. Y dice ahí que, y da una edad, no dice que son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, pero no es una ley. Hay personas que mueren más jóvenes, hay personas que mueren más grandes. Sin embargo, es un promedio, pero la vida es pasajera comparada con toda la eternidad. David igualmente, ahí en el Salmo 103, hermanos, dice que nuestros días son como la hierba. ¿Cómo es la hierba? ¿Es eterna la hierba? ¿Es para siempre la hierba? Vamos a verlo, hermanos, en el Salmo 103, versículo 15 y 16. Salmo 103, versículo 15 y 16. Dice, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Porque es pasajera, es temporal, está por un buen tiempo, ¿verdad? Crece, qué tremendo, hay flores, yo no sabía, pero para que pueda dar la flor, ¿verdad? Para que pueda, se me fue la palabra, ¿cómo se dice? Cuando florear, ¿verdad? Cuando florea, ¿verdad? Y sale la flor, tienen que pasar años. Y solamente en una vez en la vida de esa plantita lo llega a hacer, porque después de hacerlo se seca, se marchita. ¡Qué tremendo! 2 años. No, perdón, sí, se me estaba olvidando de las señas, ¿verdad? Se me estaba olvidando, pensé que me hablaba de los daños que... Tiene que pasar años para que floree y después de eso se seca. Pero podemos ver la hierba del campo, cómo se da, crece, ¿verdad? Pasa el tiempo y después se seca. La vida es pasajera. Nadie tiene la vida comprada. Ahora estamos y al rato o mañana, ¿quién sabe? Oye, ¿ya te enteraste que murió fulanito? ¿Cómo crees? ¿En serio? ¿Pero por qué? ¿Cómo? Así es la vida. Así es la vida. La vida es pasajera. La vida es temporal. Así que ya que la vida es pasajera, es necesario que nos activemos para aprovechar bien el tiempo, porque no nos debemos jactar del día de mañana, porque no sabemos siquiera que vamos a llegar a mañana. ¿Por qué? Porque la vida es pasajera, es temporal, de tal manera que nos debemos enfocar en el presente, nos debemos de activar, aprovechando bien el tiempo. Y nos dice Pablo, porque los días son malos. Los días son malos. ¿Qué nos dice ahí en Efesios? Vamos a recordar ese pasaje. Efesios 5, versículo 16. Hermanos, una de las cosas que necesitamos hacer, aprovechar bien el tiempo. A todos se nos dan 24 horas, ¿cierto? ¿Y por qué es que algunas personas logran más cosas que otras? Y muchas veces decimos, no me alcanza el tiempo. ¿De qué depende? Si nadie puede añadir a sus días, son 24 horas. ¿Verdad? Yo en ocasiones quisiera añadirle unas 2 más, que fueran 26 horas, pero no es posible, son 24 horas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que se aprovecha bien el tiempo. ¿Qué dice Efesios 5:16? Efesios 5:16. Por favor, hermanos, si me ayudan a leerlo, dice así, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Luego en el versículo 15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Muchas veces veo la vida de otras personas y todo lo que hacen y logran y dije, ¿cómo le hacen? Aprovechando bien el tiempo.
administrándolo de manera correcta. Y eso es lo mismo que nosotros necesitamos hacer ante esta realidad. Ya que la vida es pasajera, es necesario que nos activemos para aprovechar bien el tiempo. Y la mejor manera de hacerlo, hermanos, es haciendo la voluntad de Dios. Dice ahí en Efesios, dice que siendo entendidos de cuál sea la buena voluntad de Dios, cuál sea la voluntad de nuestro Dios. Hermanos, la mejor manera de aprovechando es enfocándonos en la voluntad de Dios y llevándolo a cabo. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Hemos estado viendo, hermanos, que nuestra vida no gira en torno a nosotros. Es necesario, veíamos la semana pasada, mientras Dios nos preste vida, sirvamos a nuestro Señor para sus planes y sus propósitos. De ahí depende el éxito de nuestra vida. El que se logren o no se logren los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. El mundo, el éxito lo define de manera diferente. Y ante esa definición del mundo, entonces nuestro Señor Jesucristo fue un gran fracasado, porque no logró todo lo que este mundo persigue. Sin embargo, fue el hombre más exitoso. ¿Por qué? Porque cumplió con los propósitos que Dios tenía para él. De tal manera que tuvo un gran éxito, aun cuando no se veía. Algunos pudieron haber pensado, ¿pero qué logró? Su propio pueblo, el propio pueblo de él, fue el que gritó y le dijo, crucifícale, crucifícale. Y se burlaban de él. Cuando él asciende a los cielos, solamente estaba un grupito de 120 personas en número ahí, reunidos en el aposento alto. Pero es porque se está mirando desde la perspectiva de este mundo. El éxito que este mundo persigue. Sin embargo, hermanos, el éxito que podemos ver en la palabra de Dios no depende de eso. Depende de cumplir o no los propósitos de Dios. Aprovechemos, hermanos, bien el tiempo. La vida es pasajera. Hoy estamos y mañana quién sabe. ¿Cuánto tiempo nos queda por vivir? ¿Cuánto tiempo nos resta por vivir? Hermanos, que ese tiempo que nos resta por vivir, como desea Pablo, no lo vivamos de acuerdo a la carne, sino lo vivamos de acuerdo a nuestro Señor, aprovechando bien el tiempo para llevar a cabo su voluntad. La vida es pasajera. Y ya que la vida es pasajera, hermanos, es necesario que nos activemos en disfrutar a nuestra familia. Es en el presente, es en el hoy, hermanos, cuando necesitamos disfrutar a nuestra familia. Qué importante es esto, hermanos, nuestra esposa, varones, disfrutar tiempo con ella. El esposo, damas, sin duda que es una bendición el poder tener este tiempo y compartirnos la palabra de Dios nos lo invita a hacer. Goza de la vida con la mujer que amas. Ahí en Proverbios 5:18 nos dice, alégrate con la mujer de tu juventud. Qué importante es que disfrutemos la vida en matrimonio, que disfrutemos a nuestros hijos. Los hijos son una bendición. Dice ahí en el Salmo 127:3, dice, he aquí herencia de Jehová, son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Hoy en la mañana una de mis hijas me hizo una pregunta, no me molestó esa pregunta, sin embargo sí me hizo que mi corazón dijera, caray, ¿qué estoy haciendo? Y procuramos estar dedicando tiempo con nuestras hijas, sin embargo en esta semana estuve un poquito más ocupado y tal vez no pasamos mucho tiempo y me decía, papá, ¿cuándo vas a tener tiempo para que hiciéramos algo juntos? Hermanos, aprovechemos el tiempo. Disfrutemos ese tiempo con nuestros hijos. Aprovechemos ahorita que están en casa, el tiempo se va volando. Cuando están pequeñitos queremos que crezcan, muchas veces no, ¿verdad? Pero queremos que crezcan y cuando están grandes queremos que estén pequeñitos. Cuando están en la casa, ¿verdad? La otra vez platicábamos porque había unos niños que ya eran las horas altas de la noche, ¿verdad? Ya era tarde y seguían afuera. Y Luz y yo bromeábamos, ¿verdad? Y decíamos, es que en sus casas no los aguantan. ¡Qué tremendo! Y después cuando los hijos se van, quisieran retomar y quisieran volver a tener ese tiempo, de pasar tiempo con ellos. Pero ya tienen otras actividades, ya tienen otras ocupaciones, ya han aprendido la forma de vivir y ahora ellos son los que no tienen tiempo, hermanos. Aprovechemos el tiempo. La vida es pasajera. Dediquemos tiempo a nuestra familia como lo veíamos la semana pasada. La vida es pasajera. Activémonos en ordenar nuestra casa, como Dios le dijo a Ezequiel. Ordena tu casa porque morirás y no vivirás. ¿Cuántos hermanos quisieran regresar el tiempo
¿Cuántos quisieran regresar el tiempo y tener más tiempo con algún ser querido, con algún familiar, con su esposa, con el esposo, con los hijos? Pero ya no están, tal vez. Han fallecido, han muerto. Y ellos quisieran volverlos a tener. Nosotros tenemos esa bendición. Los tenemos. Tenemos la oportunidad de hacer ajustes aún. Hermanos, aprovechemos la vida. La vida es pasajera. Activémonos en ordenar nuestra casa. La vida es pasajera. Activémonos en servir a Dios. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Cuando ya no podamos hacerlo y entonces sí queremos hacerlo. Cuando ya no estemos aquí, bueno, si somos cristianos, hijos de Dios, estaremos en la presencia de Dios, pero ya no tendremos oportunidad para hacer tesoros en los cielos, para servir a nuestro Dios, para ministrarnos los unos a los otros con nuestros dones. Dice allí en 1 de Pedro 4:10, cada uno, esto es personal, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Ministrelo a los otros conforme a multiforme gracia de Dios. Cada uno, de acuerdo al don que Dios le ha dado, esas habilidades que Dios nos ha dado, hermanos, que podamos servir a los demás. La vida es pasajera. Activémonos en servir a Dios. En servir a Dios, hermanos. También lo podemos ver ahí en Romanos 12. Vamos por favor a Romanos 12, versículo 4 al 8. Activémonos y a veces decimos, pero en este tiempo, ¿cómo? Hermanos, hay muchas maneras. Lo veíamos la semana pasada en la tarde. Hermanos, mientras Dios nos preste vida, hagamos ajustes. Los ajustes necesarios para que los planes y propósitos de Dios se lleven a cabo. Tenemos que ajustarnos de acuerdo a Dios y después adaptarnos a las circunstancias. Y hay muchas maneras y formas en las cuales lo podemos hacer en ese tiempo. Lo único que tenemos que hacer es tomar la decisión. Activarnos. Eso es lo que nos hace falta, activarnos y poner a su servicio, hermanos, nuestros dones y habilidades. ¿Qué dice Romanos 12, versículo 4 al 8, hermanos? ¿Qué pasa con algo que no se usa, hermanos? ¿Qué hacemos con cosas que no se usan y que tenemos ahí? Muchas veces se quieren tirar, ¿o no? ¿Por qué? Porque dicen, nada más están estorbando ahí. Qué tremendo, hermanos, que nuestros dones puedan llegar a ser así. Que no los usemos y nada más estén ahí. Se está desperdiciando. Se está desperdiciando. Es más, cuando va alguien y lo ve y dice, oye, esto no te sirve, está todo empolvado. Nunca lo usas. No. Oye, estás desperdiciando. Y mira, esto sirve para él. Se puede hacer esto, aquello y lo otro. Y una persona que no lo valora dice, sí, pues llévatelo si quieres. O en serio, no me había dado cuenta de eso. Hermanos, Dios nos lo ha dado para que los usemos. ¿Qué dice, por favor? Romanos 12, versículo 4 al 8. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, que esto es una gran bendición, esa gran diversidad, diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, ¿cuál es la palabra que sigue? Úsese. Úsese conforme a la medida de la fe, porque hay una manera correcta de usar los dones. O si de servicio, ¿cuál es la implicación, hermanos? La misma. Úsese ¿en qué? En servir. O el que enseña, ¿en qué debe de usar el don de la enseñanza? Pues enseñando. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Pero ¿qué necesitamos hacer, hermanos? Usarlo. Yo no sé si usted alguna vez lo ha escuchado o lo ha dicho. Ya quisiera yo, ¿o no? Ya quisiera yo poder hacer eso, o tener esa habilidad, o tener ese don. Ya quisiera yo. Hermanos, necesitamos usar lo que Dios nos ha dado. La vida es pasajera. Hoy estamos y mañana quién sabe. Dos realidades llevamos. La primera, hermanos, ¿cuál es la primera realidad? El mañana es incierto. Enfoquémonos en el presente. Segunda realidad, hermanos, la vida es pasajera. Activémonos. Qué importante en hacer la voluntad de Dios, hermanos. Activémonos. La vida es pasajera, hermanos. Activémonos en buscar a nuestro Señor. Ahora que es tiempo, ahora que se puede. ¿Qué dice ahí en Isaías 55, 6 y 7? Isaías 55, 6 y 7.
La vida es pasajera. Activémonos en buscar a Dios. Isaías 55, 6 y 7 dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Pero dice: buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Ahorita que está la oportunidad, debemos dejar ese camino de pecado, de estar lejos de Dios, de estar en el mundo y volvernos a Él, el cual dice tendrá de Él misericordia, el cual es amplio en perdonar. Hermanos, ya que la vida es pasajera, es importante que cada día nos activemos en buscar a Dios, porque además nuestra vida depende de Él. Todo lo que necesitamos se encuentra en nuestro Dios. Él es el único que puede completar nuestra vida, de tal manera que necesitamos estar cerca de Él. Funcionamos porque estamos cerca de Él. Muchas veces, hermanos, lo llegamos a decir en cuanto a las personas, ¿no? Tal vez en cuanto a nuestra esposa o en cuanto al esposo, decimos: no, realmente en verdad me ayudas muchísimo porque puedo funcionar mejor, porque hay un complemento, ¿cierto? Dios nos creó para complementarnos en el matrimonio, pero ese complemento, a causa de la naturaleza pecaminosa, es imperfecto. El único que puede completar nuestra vida en su totalidad es nuestro Señor Jesucristo. Y es importante que nos activemos en buscarle cada día, en estar cerca de Él, no esperar a cuando vengan los días malos, hermanos. 4 realidades, 4 acciones en cuanto a nuestra vida. Número 3, hermanos, está en el versículo 15. Santiago 4, 15. Dice la palabra de Dios desde el versículo 13: vamos ahora los que decís: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y luego viene: en lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Cuál es la realidad, hermanos? Todo lo que hacemos está bajo la soberanía de Dios. Nuestra vida misma está bajo la soberanía de Dios. Si el Señor quiere, en primer lugar, viviremos. La vida está bajo la soberanía de Dios. Él es el que decide hasta cuándo. Él es el que tiene la última palabra. Y no solamente viviremos, dice: si el Señor quiere, haremos esto y aquello. Porque esa es la soberanía de Dios. Hermanos, toda nuestra vida está bajo la soberanía de Dios, por lo que debemos vivir dependiendo de Él como nuestro Señor. Como nuestro Señor. Si vivimos, que sea para Él, como lo veíamos que Pablo lo decía. Y si morimos, de la misma manera, pues del Señor somos. Nuestra vida está en sus manos. ¿Qué dice, hermanos, por favor? Ahí en Romanos 14, 7 al 9. Romanos 14, 7 al 9. Lo que hacemos está bajo la soberanía de Dios. Dependamos de Él. Dependamos. Dice ahí en Romanos 14, 7 al 9. Por favor, si ustedes me ayudan con el versículo 7. ¿Qué dice? Ninguno de vosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Dice: porque ninguno de vosotros, ¿qué dicen? Vive para sí, y ninguno muere para sí. Luego dice en el versículo 8: pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Le pertenecemos a Él. Y el cristiano doblemente, por creación y por redención, le pertenecemos a Él. Nuestra vida está bajo su soberanía. Y luego dice en el versículo 9: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos
como de los que viven. Necesitamos reconocer, hermanos, necesitamos no olvidarnos que nosotros no somos señores de nuestro camino. Cuando nosotros perdemos de vida eso, es que nos jactamos. Hay soberbia en nuestro corazón, ¿verdad? Y disponemos del mañana, de lo que aún no tenemos como si lo tuviéramos. Cuando nosotros no reconocemos que somos señores de nuestro camino, no debemos de perder de vista eso. No somos señores de nuestro camino, no somos señores de nuestra vida, ni de nosotros depende el que nuestros pasos sean ordenados, el que las cosas se puedan dar. Sí, es cierto, hay una parte que nos corresponde a nosotros y es importante que nos enfoquemos en ella, que nos esforcemos, que seamos valientes, que estemos firmes y que sigamos adelante, pero solos no podemos. Necesitamos depender de nuestro Señor. Es cierto que hay una parte nuestra que necesitamos hacer para que las cosas cambien, para que las cosas mejoren, pero no podemos solos. Necesitamos depender de nuestro Señor. Y eso es lo que Jeremías conocía, lo que sabía, lo que estaba presente en su corazón. Y es importante que también el nuestro. ¿Qué dice Jeremías, por favor? 10:23. Jeremías, capítulo 10, versículo 23. Dice la palabra de nuestro Dios, Jeremías 10, 23. Si me ayudan, por favor, ¿qué dice? Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Una vez más, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. De ahí, hermanos, que es necesario que dependamos de Él. De ahí que es necesario que le reconozcamos en todos nuestros caminos. Es necesario que le reconozcamos en nuestra vida como nuestro Dios y Señor, y dependamos de Él para poder lograr cada una de las cosas en las cuales Dios quiere que nos enfoquemos en el presente, que nos apoyemos en Él, pero bajo esta realidad, lo que hacemos está bajo la soberanía de Dios. Dependamos de Él. Miren, recordemos ahí Proverbios 3, versículos 5 al 8. Proverbios 3, 5 al 8. Es una bendición cuando lo hacemos. Los resultados, hermanos, de apoyarnos en Dios, de reconocerlo en nuestra vida, es una gran bendición. Dice en el versículo 5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Y cuál va a ser el resultado? ¿Qué dice el 8? Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Traerá un gran alivio, traerá un gran bienestar. Será una gran bendición, hermanos. 4 realidades, 4 acciones en cuanto a nuestra vida. Número 4 y último, hermanos. ¿Cuál es la siguiente realidad? Vamos a Santiago 4, versículo 17. 4:17 dice así: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Cuál es esa cuarta realidad, hermanos? No es suficiente con saber hacer lo bueno. Sí, ya sé eso, ¿verdad? Sí, ya lo sé. No es suficiente con saberlo. Es necesario hacerlo. Sí, yo ya lo sabía o ya sé, ¿verdad? Esto, que mi vida está bajo la soberanía de Dios, que de Él depende todo. Sí, ya sé, ¿verdad? Que necesitamos depender de Él. Sí, ya lo sé, ¿verdad? La otra realidad es que el mañana es incierto, ¿verdad? Que lo que necesitamos enfocarnos es en el presente. Sí, también ya lo sé, que la vida es pasajera, que no es para siempre, por lo que necesitamos activarnos. Ya lo sé, pero no es suficiente con saberlo. Es necesario que lo hagamos. Es por eso, hermanos, que la siguiente es: no es suficiente con saber hacer lo bueno. Temamos, porque algún día daremos cuentas. Algún día daremos cuenta. Dice ahí en 2 Corintios 5:10, dice: porque es necesario
que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea mal. Una vez más, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Llegará un momento en el cual estaremos delante de nuestro Señor y Él nos pedirá cuentas, nos llamará a cuentas. ¿Qué hiciste con esos dones? ¿Cómo invertiste tu vida? Con el tiempo que te di, hermanos, llamará cuentas. No es suficiente con saber hacer lo bueno. Es necesario. ¿De qué sirve saber hacer algo? ¿De qué sirve saber algo si no lo ponemos en práctica? Temamos. Algún día daremos cuentas. 4 realidades, 4 acciones en cuanto a nuestra vida. ¿Estamos preparados, hermanos, para encontrarnos con nuestro Señor? Como cantábamos, ¿verdad? Debemos de estar preparados para encontrarnos con nuestro Señor, con ese momento. Hermanos, ante estas 4 realidades de nuestra vida, necesitamos tomar 4 acciones. ¿Cuándo? Hoy. No dejarlo para después. Necesitamos ponerlo en práctica hoy. Comenzar hoy. Tomar, si algunas cosas las hemos estado dejando para después, ya no las dejemos más. Ya no las pospongamos más. Hagámoslo. ¿Qué estamos esperando para que eso suceda? Hagamos la parte que nos corresponde. Dios es fiel. Siempre hará su parte. Hagamos la parte que nos... Hermanos, enfoquémonos en el presente. Hermanos, activémonos. La vida es pasajera. Dependamos de nuestro Señor y temamos. Algún día daremos cuentas. Vamos a orar. Padre bendito, gracias, Señor, te damos por estas 4 realidades que hemos aprendido en cuanto a nuestra vida. Pero queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes a accionarnos. Que tú tomemos también estas 4 acciones, que nos enfoquemos en el presente, que nos activemos, que dependamos de nuestro Señor Jesucristo y que temamos. Porque algún día te entregaremos cuentas. Ayúdanos a aprovechar, Señor, la vida que tú nos estás dando. Ayúdanos a aprovechar este tiempo de la mejor manera, siendo tu voluntad, no dejando las cosas para después. Ayúdanos a no afanarnos por el mañana, sino vivir un día a la vez, dependiendo y buscando tu rostro en primer lugar, y tú te andes de encargar de todo lo demás. Ayúdanos a servirte, ayúdanos a disfrutar a nuestra familia, ayúdanos, Señor, a hacer lo que tenemos que hacer. En el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gracias a Dios, hermanos, por este tiempo y gracias a Dios también por su atención. Les mandamos un fuerte saludo desde aquí, un fuerte